La siguiente declaración fue escrita oficialmente por el imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani el 10 de julio del 2023, cuyo título: El planeta Saqar se ha acercado al punto de su órbita más cercano de la Tierra en la cubba celestial entre el cielo y la Tierra. En el nombre de Dios, el único, el subyugador, y Dios es más grande que todos los que negaron al pregonero de Dios y su califa representante sobre todo el mundo, el imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani, y se ensoberbecieron altivamente ante él. Y han sido muchas las veces que he ido advirtiendo a toda la comunidad humana, de forma continua desde hace ya 19 años, a que teman a Dios el único, el subyugador, y a que le adoren solamente a Él, sin que le vayan a asociar nada en la adoración, mi Señor y su Señor, basando en la clara visión procedente de Dios el Gran Corán. Por lo que se ensoberbecieron de forma altiva ante mi llamada todos los líderes y grandes mandatarios de todos los pueblos del mundo, tanto árabes como no árabes, así como sus respectivos pueblos. Y sin embargo, esto no les hizo más que aumentar en aversión, arrogancia y presunción, llamándoles día y noche, a lo largo de los 19 años que tiene la llamada global mahdiista, mediante los diferentes idiomas básicos de los mundos. Por lo que todos los líderes de los países del mundo, tanto árabes como no árabes, de forma arrogante y altiva, no dieron ningún valor ni consideración al califa representante de Dios en la tierra. Y en verdad, han sido muchas las veces que he ido aconsejando a los pueblos de los mundos en el transcurso de 19 años a que adoren únicamente a Dios, mi Señor y su Señor, sin que le vayan a asociar nada, y a que vayan a obedecer a Dios y su califa, y les advertí a los mundos del paso del planeta Saqar, desde la dirección del polo sur terrestre, acorde al conocimiento procedente de Dios en el decreto libro del Gran Corán, y desde hace ya 19 años hijrianos exactamente, desde el primer mes de Muharram del año 1426 después de la Égira, correspondiente al año 2005 después de Cristo. Y yo advirtiendo a todo el mundo, tanto en zonas rurales como urbanas, a que vayan a tener cuidado con el mayor castigo de Dios, que será provocado por el paso del planeta Saqar, que emergerá procedente del polo sur terrestre en dirección al polo norte, y se acerca al punto de su órbita más cercano de la Tierra desde el polo sur celeste. Y desde hace 19 años les hemos ido advirtiendo a los mundos de que el planeta Saqar, procedente de la cubba celestial norte, se va a acercar al punto de su órbita más cercano de la Tierra desde el polo sur de la cubba celestial, de manera que va a eclipsar a todo el horizonte sur terrestre, desde el extremo sureste, pasando por el punto sur terrestre, y incluye la Antártida hasta el extremo sureste, es decir, desde el extremo hasta el extremo oeste, de forma circular, eclipsando así a todo el horizonte del polo sur celeste, de manera que provocará un gran eclipse celestial desde el extremo este hasta el extremo oeste, empezando a formarse un eclipse celestial desde el horizonte sur de la cubba celestial al sur del planeta Tierra, y que provocará un eclipse celestial, de manera que obstaculizará a todo el cielo sobre la Tierra y desde las 4 direcciones del planeta Tierra, desde el sur, este y oeste, y que se va a alejar de la Tierra desde donde vino inicialmente, a las profundidades de la cubba celestial del norte. Entre paréntesis, palabras decisivas y serias, que lanzará una lluvia de meteoritos sobre el planeta Tierra, piedras de fuego, chispeantes, asignadas por tu Señor para los malhechores. Así como el paso de dicho planeta provocará una inversión en el sentido giratorio del planeta Tierra, cosa que hará que la noche precederá al día, de manera que el sol saldrá por el oeste y se pondrá por el este, y ciertamente les somos veraces. Oh comunidad de los hombres, ¿acaso sabían que la noticia del paso del planeta Saqar
que suele sobrepasar sobre el planeta de los humanos y precisamente desde el horizonte sur celestial terrestre, que Dios ya ha mencionado la noticia de su paso en el decreto del Gran Corán? Más bien, hizo que la noticia de su paso sea un hecho inevitable en uno de los versículos que constituyen la matriz del libro, unívocos y claros para los eruditos, los musulmanes en común, y para todos los árabe-parlantes de forma clara. A pesar de eso, los musulmanes se hicieron oídos sordos, por lo que se apartaron de forma arrogante y altiva, como si no hubieran oído nada. Tal vez a alguien de los ignorantes y arrogantes de entre los musulmanes le gustaría decir: «Oh Nasser Muhammad al-Yamani, oh quien dice ser el califa representante de Dios sobre los mundos, en verdad, nos has discutido y mucho con respecto al paso del planeta Sácar, y tú avisando y advirtiendo del paso del planeta Sácar desde hace ya 19 años hijrianos, y tú advirtiéndoles a los humanos noche y día y sin cesar. Así que tráenos lo que nos has prometido, si en verdad eres de los veraces». Entonces el califa representante de Dios sobre el mundo entero os responderá diciendo: «Solo Dios hará que les venga, dado que ahora está a punto de alcanzar el horizonte de la cubba celestial por Ar. Juro por Dios, les juro por Dios y les vuelvo a jurar por Dios el Grande, que habéis entrado en el verano del planeta Sácar, que acalora la cubba celestial, a partir de este verano vuestro del año 1444 y 1445 después de la Égira. Y felicitamos a los que se alejan del gran Corán de entre los mundos, con aquello que van a presenciar en vuestro nuevo año lunar del 1445 después de la Égira, correspondiente al 2023 después de Cristo. Y le pido perdón a Dios por contaminar la declaración verdadera del Gran Corán al mencionar su historia hijriana y gregoriana, que está desviada de las reglas del cálculo del tiempo en el libro de Dios, puesto que el cálculo del número de años y el cómputo del tiempo en el Gran Corán es explicado al detalle, de acuerdo con las palabras de Dios el Altísimo. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 17, versículo 12. Dado que Dios envió el Corán sabiendo que la tierra gira alrededor de sí misma en 86.400 partes, y eso exactamente es 86.400 segundos exactos. Eso es equivalente a 24 horas de las horas de los relojes que tenéis en vuestras manos. Y el número de años en el libro se estableció según la rotación de la tierra alrededor de sí misma y no alrededor de su eje como pretenden los calumniadores. Así que juro por Dios, y les vuelvo a jurar por él, que no pueden dividir los años del año gregoriano ni del año hijriano, aunque si llegaran a quedarse 1000 años para tratar de corregir las fechas de los calendarios hijriano o gregoriano, puesto que ambos están erróneos, errores unos sobre otros. Pero soy el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani. Les anuncio el desafío para calcular el número de años y el cómputo del tiempo con una precisión infinitamente exacta, dado que el cálculo de años en el libro de Dios se ha basado en la rotación de la tierra alrededor de sí misma para el paso de las 24 horas del día, y se ha basado sobre la vista del hilal del mes a simple vista desde el momento en que Dios creó los cielos y la tierra, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán,
capítulo 10, versículo 5. Siempre que hagamos que el día sea de 24 horas, y el mes de 30 días, y el año de 360 días. Así que vengan a saber calcular el número de años y el cómputo de tiempo con una precisión infinitamente exacta. Y le vamos a dirigir la pregunta a Dios el poderoso, el sabio. Glorificado sea su nombre, y decimos: Oh Dios, ¿cuánto tiempo duró la llamada de tu mensajero Noé a su pueblo, llamándoles a adorar a Dios solo sin que le vayan a asociar nada? Y la respuesta de Dios, el Señor de los mundos, es: dijo Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 29, versículo 14. Así que vengan a ver la precisión del cálculo en el tiempo en que el mensajero de Dios Noé se quedó llamando a Dios en su pueblo. Entonces, de acuerdo con la fatua de Dios, son 1000 años menos 50 años, es decir, 950 años. Entonces, venid a ver cuánto tiempo duró la llamada del profeta de Dios Noé, que la paz de Dios y sus bendiciones sean con él. Y no encontraremos errores, ni siquiera en un segundo, y a la práctica para la ratificación. 29.548.800.000 segundos. Ese es el tiempo que duró la llamada del profeta de Dios Noé, equivalente a 29.548.800.000 segundos, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 7, versículo 52. Dado que Dios, glorificado sea su nombre, sabe que la tierra gira alrededor de sí misma en un periodo de 24 horas, desde la puesta del sol a la puesta del sol. Cada pueblo, según su puesta de sol, aunque su día fuera de 14 horas y su noche de 10 horas. Así que definitivamente de ocaso a ocaso transcurre un periodo de 24 horas. Del mismo modo, si la noche llega a durar 14 horas y el día 10 horas en invierno, entonces de ocaso a ocaso también transcurriría un periodo de 24 horas. Cada pueblo según el horizonte de su ocaso en invierno, primavera, otoño o verano. Entonces definitivamente la duración del tiempo de ocaso a ocaso es de 24 horas, cada pueblo según el horizonte de su ocaso, de su día en el horizonte oeste. Entonces incluso si la duración de su día fuera de 9 horas y la duración de la noche fuera de 15 horas, de manera que asimismo de la puesta del sol a la puesta del sol transcurre un periodo de 24 horas. Porque las horas de más del día serán compensadas en la noche, y lo que se lleva a la noche será compensado en el día. Y lo más importante es que de puesta de sol a puesta de sol transcurre un periodo de 24 horas. Luego vamos a volver a dividir los segundos del número de años y el cómputo del tiempo de la instancia del profeta de Dios Noé entre su pueblo, llamándoles a Dios, que es 1000 años menos 50 años, es decir, 950 años. Ciertamente, las unidades del cómputo del tiempo en el libro de Dios se calculan en segundos, y vamos a encontrar que la duración de la llamada de Noé a su pueblo duró un total 950 multiplicado por 60 multiplicado por 60 multiplicado por 24 multiplicado por 30 multiplicado por 12 segundos es igual a un total de 29.548.800.000 segundos. Para obtener el número total de minutos, dividimos el periodo total en segundos entre 60 de la siguiente manera: 29
548.800.000 entre 60 es igual a 492.480.000 minutos. Y para obtener el número total de horas dividimos el periodo total en minutos entre 60 de la siguiente manera. 492.480.000 dividido entre 70 es igual a 8.288.000 horas. Y para obtener el número total de días dividimos el periodo total en horas entre 24 de la siguiente manera. 8.208.000 días dividido entre 24 es igual a 342.000 días. Y finalmente, para obtener el número total de meses, dividimos el periodo total en días entre 30 de la siguiente manera. 342.000 meses dividido entre 30 es igual a 11.400 meses. Y dado que el número de meses que contiene un año en el Gran Corán es 12 meses desde que Dios creó los cielos y la tierra, entonces dividimos el número total de meses entre 12 de la siguiente manera. 11.400 años dividido entre 12.000 es igual a 950 años. Según vuestro cálculo del tiempo, siempre que sean honestos a la hora de declarar la vista del hilal en su mismo día de aparición a simple vista de los observadores, para todos los dotados de la visión en un área abierta de cielo despejado. Aquí el cálculo se establece con extrema precisión y sin margen de error, aunque sea este margen de error de 1 segundo. Pero si van a convertir el número de días del año lunar hijriano en segundos, y luego vais a dividir el número total de los segundos por 60 para determinar el número total de los minutos, luego vais a dividir el número total de los minutos entre 60 para determinar el número total de las horas, y luego dividir el número total de las horas entre 24 para determinar el número total de los días, y luego dividir el número total de los días entre 30 para determinar el número total de meses, y luego dividir el número total de los meses entre 12 para determinar el número total de los años. Las cuentas nunca las saldrán correctas en absoluto, tal como salieron bien establecidas en el cómputo del tiempo en el Gran Corán, acerca del número de años que duró la llamada de Noé a su pueblo, con una precisión infinitamente exacta, sin márgenes de error, aunque sea de 1 segundo. Pero sin embargo sois un pueblo ignorante. ¿Acaso no hay más allá de la verdad sino el extravío? De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 4, versículo 163. Y de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم
الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 24, versículos del 13 al 15. Y han sido muchas las veces que les aconsejé, pero sin embargo no les gustan los que de bien os aconsejan. Oh, glorificado sea el nombre de mi Señor. Realmente ya habéis empezado a sentir ahora el acercamiento del planeta Sácar, y que vuestra tierra realmente padece tener fiebre. Entonces, ¿cómo es que todavía siguen a los ateos negadores de Dios el Señor de los mundos, quienes describen al castigo de Dios como desastres climáticos a causa del calentamiento global debido al dióxido de carbono? De hecho, les juro por Dios, si llego a comparar a los defensores de esta teoría con el ganado, entonces habré insultado injustamente al ganado, porque son más extraviados que el ganado mismo. Entre paréntesis, aquellos que se desvían de Dios el Señor de los mundos y aquellos que siguen la calumnia de la teoría del calentamiento global. Cierre del paréntesis. Y la fatwa del califa representante de Dios, el imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani, ya precedido con la verdad desde hace ya 19 años, entre paréntesis, según vuestros cálculos del tiempo. Y les advertí que la aumentación de la temperatura del clima es debida al acercamiento del planeta del castigo Sácar, en ratificación a la promesa de Dios en el decreto del Gran Corán, en un verso claro y unívoco que no necesita ninguna explicación ni interpretación, dado que es uno de los versos claros que constituyen la matriz del libro de Dios, y que Dios hizo que la noticia del paso del planeta Sácar esté en el decreto del Gran Corán, y precisamente en las palabras de Dios el Altísimo. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 21, versículo del 37 al 40. Oh Dios mi Señor, he transmitido tu mensaje. Oh Dios mi Señor, sé testigo de ello. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios el Señor de los mundos. El califa representante de Dios sobre el mundo entero, el imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani.